Bueno, recapitulación muy pequeña de lo que hemos empezado a hacer desde el lunes ya en esta parte de análisis financiero, lo que viene a ser como el plato fuerte de la materia. Eh, Algo que creo que no he mencionado era que la lectura relativa al libro de López Zumrov está colgada ya en Moodle por si quieren hacer una revisión previa, preliminar. Pero bueno, nuestra orientación, como habíamos dicho, está eh, más enfocada en la interpretación de todo lo que vayamos a recorrer, no tanto así a la parte mecánica o de los cálculos, por supuesto le vamos a dar la atención debida, pero no es nuestra prioridad, ¿no? Los cálculos matemáticos, como vamos a ver, son bastante simples y en la medida en la que vayamos avanzando en las materias, vamos a ir utilizando métodos cuantitativos más sofisticados, pero por ahora lo que más nos interesa es que a partir de lo que hemos hecho en la parte anterior de la materia, es decir, comprender cuál es la interacción entre estados financieros, componentes y tener claridad, ¿no? Sobre cómo todos esos elementos están interactuando, pues que podemos trasladar esas cifras, esos números a ciertas métricas que podamos utilizar para poder dar una opinión, un diagnóstico de el desempeño de las compañías, ¿no? Y habíamos empezado el día lunes con este análisis del entorno. Hablábamos de las influencias para el entendimiento de un elemento clave para poder em, desarrollar esta tarea, que es la de saber a qué modelo o modelos de negocio se están dedicando las diferentes compañías, ¿no? Esto creo que lo había mencionado ya en algún momento, pero no porque una compañía sea considerada como una competidora directa o como parte del mismo sector o industria al que se está dedicando la que está al frente, em, la que incluso muchos podrían reconocer como su competidor principal, podrían llegar a tener diferencias importantes en los modelos de negocio. Entonces, esto haría que tengamos que considerar esos elementos también para saber hacer una diferenciación, ¿no? Y bueno, primero habíamos partido desde esta visión muy genérica de pues hacer alguna alusión a las variables más macroscópicas, ¿no? Que influyen en el clima de negocios, el crecimiento del PIB real, habíamos dicho, en los distintos em, lugares del mundo, en esta demarcación que se hace entre economías avanzadas, emergentes, y Latinoamérica también ahí, compartiendo a veces características, ¿no? Y ahí contrastando con los países del Cono Sur. Decíamos, estábamos ahí en un lugar intermedio entre tanto la afectación de la pandemia de 2020 como también la recuperación posterior en 2021. Y aquí también una muestra, ¿no? De la relación entre cada uno de los últimos 3 años con los distintos sectores de la economía. Ahora, eso también habría que volverlo a enfatizar, ¿no? No a todos los sectores, no a todas las industrias les afecta de la misma manera el desempeño macroeconómico. ¿Por qué? Porque ya dábamos una antesala de que existen algunos negocios que son, como les solemos llamar, más cíclicos y otros que son más contracíclicos, ¿no? Es decir, que algunos se van a comportar de una manera muy correlacionada con el desempeño del crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, mientras el PIB crezca, estos negocios están creciendo también, pero si fueran contracíclicos sería al revés, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay siempre la posibilidad de contar con todas estas alternativas, con esta diversidad, digamos, de tipos de empresas que se desarrollan en el mercado. Así que ahí veíamos, ¿no? El desempeño de la economía boliviana el año pasado ha sido 6,1 a pesar de la caída del año anterior fruto de la pandemia de 8,7, con esos tres sectores como los principales em, generadores del crecimiento, es decir, las tres variaciones mayores, ahí serían minería, transporte y construcción, y del otro lado, más bien
siendo los sectores contrarios de los establecimientos financieros, comunicaciones y administración pública, ¿no? Entonces ahí lo veíamos desglosado en trimestres, decíamos, ¿no? Aquí la sabiduría está en saber reconocer cuáles son las porciones de interpretación verídica que uno debería asumir o adoptar eh, para incluir en el análisis de lo que esté trabajando, porque siempre van a haber sesgos, ¿no? Siempre van a haber posturas que, más allá de la supuesta objetividad que deberían tener los números por haber sido preparados a través de métodos cuantitativos, sabemos que eso es casi utópico, ¿no? En epistemología lo revisamos bastante, pero a lo que les estaba advirtiendo un poco el lunes, ¿no? De que si tengo dos versiones sobre que esto ha sido fruto de unos malvados que lo han hecho todo mal, o si eso es fruto de, eh, qué sé yo, netamente contexto internacional, de pandemia y otras crisis por ahí, entonces nosotros tenemos que tener eh, la suficiente, diríamos, el criterio para poder demarcar, ¿no? Que hasta qué punto podríamos tomar ciertas consideraciones de una parte y hasta qué punto también saber escuchar a la contraparte, ¿no? Pero bueno, lo que es indudable es que ha habido una caída en el 2020 en la mayoría de los em, sectores y digamos casi en la totalidad de países. Y que, bueno, este crecimiento o esta recuperación, entre comillas, claro, para algunos es atribuible a una buena gestión, para otros es simplemente un rebote, ¿no? Entonces, sería obvio que si algo cae muy drásticamente en 2020, entonces tendría sentido que esto vuelva a crecer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a priorizar siempre darle cabida o tratar de escuchar a la mayor cantidad de opiniones posible, ¿no? Siempre y cuando obviamente hayan argumentos y algún tipo de sustento en evidencia de por medio. De todos modos, decíamos, ¿no? Habían proyecciones, en este caso el trabajo del BIT, de cómo iba a ser este efecto rebote, dependiendo de el escenario que hubiera sido más probable entre el moderado, fuerte, severo o extremo que ponían ahí, ¿no? Entonces, esto es algo que se está haciendo permanentemente. A lo que quería em, referirme con esto, o lo que se pretendía reflejar con estos gráficos últimos, es a que todo el tiempo se están haciendo proyecciones de todo tipo, ¿no? Y esto, en el transcurso de los últimos años se ha ido volviendo pues más incierto, porque hasta los analistas más reputados ahora son un poco más cautos, ¿no? En dar sus opiniones, sus análisis, digamos, sus perspectivas sobre cómo se va a comportar el futuro. ¿Por qué ahora son más cautos? Porque en realidad, como decíamos en su momento, al iniciar la materia, muchos de los marcos conceptuales y de las matrices teóricas que todavía em, difundimos, todavía transmitimos en las instituciones educativas como la nuestra, están perdiendo potencia predictiva, ¿no? Potencia explicativa también. Entonces es algo que, como la realidad se va modificando, se va transformando, entonces es más compleja. Ahí es cuando, claro, lo que antes debería haber funcionado como reloj suizo según la fórmula, ahora resulta que no funciona tan así. Entonces, ahora por eso hay esa mayor austeridad, podríamos decir, ¿no? De que antes un analista podría estar seguro de que el crecimiento de tal empresa en ingresos iba a ser del 15%, simplemente por usar una regresión lineal, por ejemplo, ¿no? Pero ahora sería muy difícil hacer algo así. Em, por ende, hay que optar por ser más rigurosos, más exigentes en términos de la investigación, la indagación que se realiza para llegar a un diagnóstico, ¿no? Por supuesto, lo contrario tampoco es lo que se llegaría a sugerir, ¿no? Es decir, ya como los métodos ya están obsoletos y como ya no hay potencia predictiva o explicativa, entonces hay que botarlo toda a la basura. No, no se trata de eso, ¿no? Porque, claro, mientras no se tenga algo que pueda reemplazar, diríamos, los viejos términos, entonces, a pesar de que cada vez se va a ir viendo un resultado menos preciso, menos exacto de las predicciones,
hay que empezar por algún lado. Entonces, este es, digamos, la oportunidad y al mismo tiempo amenaza para algunos de vivir en este tiempo. Bueno, la otra métrica que decíamos que es muy importante para el mundo de los negocios es el de la inflación, del poder adquisitivo, de cómo se está manejando la política cambiaria. En nuestro caso, en ese sentido, no ha habido modificaciones, ¿no? Desde noviembre de 2011, ya más de 10 años con el 696. Pero decíamos, ¿no? A pesar de que hay una postura desde el punto de vista oficialista de que estamos controlando muy bien la inflación y de que esto se elogia desde instituciones multilaterales, globales, alrededor del mundo, ¿no? De Bolivia, que somos uno de los pocos países que está pudiendo controlarlo. El contrapunto es más bien que esto es artificial. ¿Por qué? Porque principalmente los combustibles están pues subvencionados, ¿no? Y sin hacer alusión a otras posibles subvenciones a través de MAPA, a través de alimentos y demás, ¿no? Entonces, claro, para los que no están enteramente de acuerdo con la postura que dice que estamos controlando plenamente la inflación. No, claro, ellos dicen, más bien de lo que se trata es de un manejo pero artificial. Y ojo, cuando algo es artificial, eh, suele explotar al final, ¿no? Es como la diferencia entre un boom económico y una burbuja, por ejemplo, ¿no? Alguna vez han debido escuchar este término de las burbujas eh, en algunos ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el 2008, la crisis financiera fue provocada por una burbuja en el sector inmobiliario, ¿no? Esto quiere decir que los precios de las propiedades estaban subiendo, eh, fruto de una creciente demanda, pero al final no era una demanda como se suele llamar real, ¿no? Es como una demanda artificial porque se estaban dando condiciones muy laxas desde el mercado financiero para que la gente se pueda comprar no solamente una propiedad, sino dos, tres, cuatro o cinco, ¿no? Para luego alquilarlas y demás. El punto es que la premisa hasta ese entonces era que el mercado inmobiliario nunca iba a colapsar, el mercado de los créditos hipotecarios nunca iba a colapsar, porque nadie estaría tan desquiciado como para dejar de pagar su hipoteca. Pero claro, eso asumiendo em, el supuesto de que la gente adquiere un inmueble para habitarlo, para vivir en él. Si no es así y si más bien lo que está usando es aprovechar estas condiciones en extremo laxas para adquirir la segunda, tercera, cuarta propiedad, entonces no es tanto que te van a desalojar, ¿no? Si no pagas, o que el banco te va a quitar tu casa si es que no pagas, sino que simplemente vas a perder una propiedad más, entonces no te ejerce tanta presión. Y bueno, traigo el ejemplo porque estábamos hablando de esto del estallido, ¿no? Cuando algo es artificial mucho tiempo, luego resulta que lo que supuestamente tenía valor, ¿no? Porque fruto de mucha demanda, ahí es donde de nuevo, ¿no? Podríamos eh, cuestionar la clásica oferta y demanda ahí que está en el dibujo que acabo de hacer. Diríamos que ante una excesiva demanda los precios deberían subir, pero ese precio de nuevo, ¿no? Es una bomba de tiempo porque al final, claro, la sobreoferta va a hacer que de nuevo todo caiga a su sitio y que se vuelva a equilibrar. Entonces, todo lo que sea artificial tiene fecha de vencimiento. El problema es que cuando algo se mantiene demasiado tiempo artificialmente, luego es como un efecto de una liguita. No sé si alguna vez jugando con la liga como resortera, se han dado cuenta de que mientras uno más jala la liga y la cosa no va como uno quería, entonces más te lastima, ¿no? O si es que la liga se suelta de entre los dedos o con una resortera, va a parar a un lugar más lejano, ¿no? ¿Por qué? Porque el impulso, digamos, que ha tomado fruto de que hemos jalado o hemos estirado tanto la liga, es más bien peligroso, ¿no? Pero bueno, por lo menos a comparación, ¿no? De otras épocas, nosotros hemos vivido la hiperinflación de los años 80, donde ahí sí hemos tenido que experimentar lo que ahora más bien está en vigencia en otros países, diríamos en el cono sur con más fuerza
en Argentina y en los años anteriores en Venezuela, pero también tenía que ver con esto, decíamos, ¿no? Creo que por aquí habíamos quedado con el tema de las reservas internacionales con las que el Banco Central puede administrar cuál es la cantidad de divisas con la que debemos contar para manejar nuestro eh, comercio exterior, ¿no? Entonces decíamos, si este número baja muy apresuradamente y se pasa de ciertos niveles, bueno, ahí hay distintas eh, teorías, corrientes, pero algunos dicen debería alcanzar para 6 meses de importaciones, ¿no? Otros dicen para tres, otros dicen a través de otras métricas. Bueno, el punto está en que si esto se reduce muy rápidamente, como les daba en el ejemplo, ¿no? Ustedes, si tuvieran un negocio que importa mercaderías desde China y tuvieran que enviar dólares para pagarle a los proveedores, imagínense que no hayan dólares en los bancos, ¿no? Donde solían antes cambiar muy fácilmente a 6,97 y esto les decía, ¿no? Si tienen amigos en estos otros países, no es tan sencillo cambiar eh, dólares como aquí, más bien estamos acostumbrados, ¿no? A que sea algo más simple. Pero si el sistema financiero no fuera capaz de venderles a ustedes dólares, bueno, tendrían que ir al librecambista. Porque claro, su negocio no puede esperar, ¿no? Su negocio necesita esa mercadería para seguir operando, pero ya el librecambista no les va a vender $10,000 en 69,700 bolivianos, sino en más. Y ahí es donde empiezan los efectos estos, ¿no? De lo que escuchamos, pues, de Argentina. Bueno, me refiero no por ninguna fijación personal, sino porque ahí, pues, hay como 5 tipos de cambio, ¿no? Incluso más. Entonces tienes el dólar del mercado negro, que es el dólar blue, tienes el dólar agro, tienes el dólar ahorro, tienes bueno, una cantidad eh, que complejiza además todo este tema, ¿no? Bueno, finalmente una gráfica de inflación por regiones. Aquí sí creo que habíamos quedado y mostrar simplemente, ¿no? De que a la mayoría de las regiones del mundo le está afectando este problema. Diríamos que todas han estado por una inflación superior a la boliviana en 2021. Decíamos, en 2021 nosotros hemos cerrado en 0,9% y ahí todas las regiones están por encima. Es un 2,2 la que menos está de la zona del sudeste asiático, el Asian Pipe, eh, que está en línea punteada. Y la zona del euro, las economías avanzadas, las emergentes y bueno, el resto de los países de nuestra región, América Latina y Caribe, están con una inflación muchísimo más pronunciada, ¿no? Ahora, de nuevo, indagar si esto efectivamente es algo fruto de una buena gestión o si es algo netamente artificial. Yo diría, de nuevo, ¿no? No quedarnos con eh, ninguno de esos dos extremos sino seguir indagando. Y por supuesto, dependiendo del tipo de empresa que ustedes estén analizando o sobre la que estén haciendo un trabajo de diagnóstico, un trabajo de entendimiento de la empresa y de sus operaciones, bueno, pues darle más cabida o hacer énfasis en algunos de estos temas, ¿no? De repente, como les decía, si se trata de una empresa que no está tan afectada por el comercio exterior o por el poder adquisitivo del público en términos de consumo, entonces se fijarán más en otro tipo de variables, pero más bien si fuera al revés, estas son de cuidado, ¿no? Hay que ir viendo ahí cómo se están comportando en contrastación con el pasado histórico también de la empresa. Hay una cosa interesante que una vez vi, era un trabajo de tesis que lo que estaba haciendo era comparar a qué sectores, por ejemplo, les había ido mejor en la década de los 80 aquí en Bolivia y a cuáles les había ido peor. ¿Por qué? Porque, claro, en esa década ocurrió la hiperinflación y eran interesantes conclusiones, ¿no? O sea, decía, más bien a algunos incluso les ha beneficiado que hay una hiperinflación. Ya sabremos por qué, ¿no? O sea, ustedes en macroeconomía han visto a qué negocios más bien les podría hasta beneficiar el hecho de que haya em, una modificación fuerte, por ejemplo, en el tipo de cambio o en el índice de precios, ¿no? Finalmente, comercio exterior. Hemos visto estos porcentajes de crecimiento tanto en
exportaciones como en importaciones, pero de nuevo, ¿no? O sea, si agarramos y vemos 57% hemos subido en exportaciones, ya que capos que somos, no, pues hay que contextualizar eso, ¿no? El dato obviamente sintético está ahí, pero esto obviamente hay que contrastarlo con el año anterior a 2021, que ha sido el de la caída tremenda, así que bueno, tiene sentido que haya un crecimiento de 57% en exportaciones y 32%, o perdón, 35% en importaciones, ¿no? Y la balanza comercial nuevamente es positiva, un 3,6% el PIB. Ahí está más o menos moviéndose en todos los meses desde 2020 y solamente en diciembre del año pasado habríamos visto una balanza negativa, en el resto de los meses todavía continúa siendo eh, positiva, ¿no? Y esto es creo que lo que se muestra aquí más sintéticamente. Este es son los cuadros de comercio exterior desde 2005 y desde el 2016, desde el 2015, mejor dicho, hasta el 2020 hemos tenido una balanza comercial negativa. Los años anteriores teníamos, y bueno, si viéramos la línea de tiempo más hacia atrás, también la veríamos negativa, ¿no? Aquí de nuevo entraríamos en la discusión de las dos posiciones, ¿no? La que es pro y la que es contra. Eh, el gobierno actual se ha rogado mucho que, claro, esta balanza comercial es gracias a todas las modificaciones normativas, ¿no? Que se lograron el 2006 principalmente. Y que, como decíamos el lunes, ¿no? O sea, pasar de tener un ingreso de X a 7 veces X ha posibilitado que, bueno, tengamos, además de muy buenos ingresos, o por lo menos mucho mejores de los que teníamos antes, que se tenga una capacidad de superar a las importaciones a través de las exportaciones. Pero, ¿cuál sería el otro punto? Y además, viéndolo en un sentido muy genérico, ¿no? Muy macro. Bueno, esto es a lo que atribuyen muchos, ¿no? El tema de que ha sido una cuestión simplemente de un contexto internacional de precios muy favorables. Entonces, em, aquí una pregunta como un dedo en la llaga sería si estamos hoy exportando o si esta balanza comercial positiva en 2021 es fruto de una diversificación de la matriz productiva o es fruto más bien de que otra vez el precio del petróleo ha subido y por ende nos ha beneficiado en términos del precio del gas, de la indexación de nuestros contratos y si esto es sostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí es donde voy a reiterar esto que ya varias veces he mencionado, pero hay que superar el resultadismo, ¿no? Porque es el resultadismo el que nos hace mirar a veces con miopía números así en concreto, ¿no? Es decir, como que 1.462 millones de balanza positiva, entonces ya estamos haciendo todo bien, ¿no? O sea, qué lindo ha sido que retorne el proceso de cambio, qué sé yo, porque ya las cosas se han vuelto a tornar enteramente positivas y vivimos en el país de las maravillas, ¿no? Pues no se trata pues de eso, ¿no? Sino que si ustedes comparan eh, las exportaciones que teníamos en los 80, las exportaciones que teníamos en los 90, en los 2000 y ahora en 2010, 2020, seguimos teniendo el mismo esquema extractivista, ¿cierto? Eso es lo que más habría que cuestionarle a este tema del comercio exterior, ¿no? Porque seguimos siendo una economía que prácticamente vive de sus recursos naturales. Ahora, lo bueno hubiera sido que luego de todos estos años donde hemos tenido buenos ingresos y donde eh, se ha contado, digamos, con una acumulación de reservas muy interesante, como hemos mostrado el lunes, se hubieran usado esos recursos también para eh, lograr esa conversión de la que se habla desde hace décadas, ¿no? De que tenemos que industrializar, generar valor agregado en Bolivia y tenemos que
transformar varias cosas. Ahora, hay quienes dicen, ¿no? Pero ya se está haciendo, por ejemplo, la planta de urea, ya tenemos una industrialización de cierta forma dentro del país. Sí, pero el problema es que una industrialización, una transformación de esa envergadura como la que quisiéramos, viene pues principalmente por el lado del conocimiento, ¿no? Por el lado de que si bien se menciona muchas veces los términos así canónicos, ¿no? Que se usan como innovación, emprendimiento y desarrollo productivo y sostenibilidad, competitividad y etcétera, eso solo viene de la población, ¿no? O sea, de que la población tenga una, digamos, orientación o que esté firmemente comprometida a formarse, prepararse y que nunca esté queriendo tomar, digamos, el atajo, nunca esté queriendo, no sé, pues asumir los estudios o el aprendizaje como un mero trámite para beneficiarse a sí mismo, ¿no? Sino más bien en un ánimo también contributivo. O sea, si bien hay muchas corrientes al respecto, incluso las corrientes liberales más extremas dicen, ¿no? Que es fruto de la competencia entre los propios estudiantes, digamos, que se va a generar una mejor educación y que se va a generar una mayor autoexigencia personal, pero también exigencia a, qué sé yo, docentes y a todo el aparato público y privado. Pero el punto está ahí, ¿no? En preguntarnos si realmente hay eso. O sea, hay esa predisposición, digamos, de la gente para que suma el enorme desafío, que yo sé que es un enorme desafío, ya varias veces lo hemos dicho, ¿no? De por sí tenemos pues un sistema un poquito ya obsoleto, por no decir más, y de paso eh, se nos dificultan varias cosas, entonces muchas veces hay que ser incluso autodidacta, porque lo ideal sería pues que nosotros podamos, qué sé yo, personalizar, ¿no? Al tipo de aprendizaje y a las condiciones de cada quien, contextualizarlas, ¿no? En el ánimo de enseñanza-aprendizaje sería pues, una gran maravilla, pero veamos las condiciones de posibilidad, ¿no? Si en la presencialidad era difícil, porque claro, éramos pues ciento pico en el aula, y claro, se tiene que volver algo bien, bien magistral, bien homogéneo, bien plano, ¿no? Porque no se puede pues, hacer una individualización de esta forma. Pero ya en la virtualidad se ha vuelto pues, más grave todavía, ¿no? O sea, es complicado. Sé que quisiéramos cambios inmediatos aquí, pero es sumamente dificultoso, ¿no? Entonces ahí lo que llama eh, la conclusión a la que podríamos llegar con todo esto es a que si realmente se quisiera considerar a que nos baste con la balanza comercial, diciendo que exportamos más de lo que importamos como algo positivo, bueno, pues que empiece a ser a través de em, la producción y exportación de bienes, servicios intelectualmente sofisticados, lo vamos a dejar así. ¿No? A ver, ahí justamente leo en el chat, aunque lo han preferido hacer privado, no hay ningún problema. Y les leo, dice, dicen lo que está pasando con la empresa sí, Quantum, de hacer baterías con el litio que tenemos en Bolivia, ¿no? Han hecho autos y se han topado con que no hay ninguna ley que permita que se pueda manejar. Sí, durante un momento fue así. em, Ahora ya más bien pueden, ¿no? Porque esa, imagínense, esa fue una, pucha, ¿qué diríamos, no? Tanto discursivamente se menciona, ¿no? Que hay que apoyarla al emprendedor, a que haga cosas innovadoras y demás. Y uno escuchaba en Vinos, resulta que hacen su planta para fabricar autos en Bolivia, pero que durante mucho tiempo han estado varados con el problema de que esos autos no podrían tener placas porque resulta que la legislación no contemplaba que el auto se pueda producir en Bolivia, ¿no? O sea, como todo venía por póliza, todo venía por la regularización, digamos, del RUAT y demás de la administración tributaria municipal. Entonces no lo podía inscribir al auto porque no tenía la póliza, ¿no? Y claro, obviamente no tenía la póliza porque estaba producido en Bolivia. Entonces, nos imaginaremos a qué nivel puede llegar esto de que, como alguna vez creo que les he mencionado, ¿no? Uno puede decir, no, sí, yo quiero cuidar el medio ambiente y quiero ser muy buen tipo con la naturaleza, y sin embargo, en sus actos
sigues utilizando, qué sé yo, pañales desechables, sigues utilizando productos que contaminan, no separas la basura. O sea, hay pues mucho que también em, considerar como autocrítica, ¿no? O sea, quisiéramos que las cosas mejoren eh, para todos, por supuesto, ¿no? Sería difícil encontrar a alguien que diga que no, pero el problema está en si realmente estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para ello, ¿no? O sea, ahí también hay que velar porque si yo, digamos, en mi rol, en lo que me toca, estoy dando lo mejor, estoy haciendo lo que se me pide, estoy velando, digamos, mm, porque las cosas contribuyan. Bueno, sí, no, no lo sé. Ahí justamente, ¿no? Se fueron a hacer sus autos mágicos. Lo de México, me parece que fue por la visita esta del presidente creo que fue el canciller Ebrard, el que vino o fue, no sé, pero el canciller de México estaba encantado con esos autitos y creo que sí, los iban a vender allá, pero no se fueron por completo, ¿no? Es decir, los siguen produciendo acá. Creo que iban a hacer una planta en México para poder venderlos, pero más bien ellos superaron esa dificultad de que se legalicen, ¿no? Los autitos y que tengan su placa y todo para circular. Bueno, entonces, nuevamente, ¿no? No se trata solamente de ver la cifra así en bruto, sino ver, tratar de meditar cuáles pueden ser las implicaciones o las consideraciones de por medio detrás de esas cifras, ¿no? O sea, siempre pensar en términos de algo que les repito mucho y no me voy a cansar de hacerlo, aunque incomode incluso a algunos, es que pensar las condiciones de posibilidad de las cosas, ¿no? ¿Cómo es que han llegado a ser como son? Ya sea para bien o para mal, ¿no? Podemos decir todo es un desastre y qué macana que tengamos que vivir en esta situación mundial, pero pues, más que eso, pues, más que quedarnos ahí en el lamento, es pues agarrar y pensar, ¿no? ¿Cómo es que ha llegado a ser así? Y a partir de ahí poder pensar de repente soluciones, ¿no? Entonces ahí mostramos la exportación por actividad económica. Em, este número sí sería muy interesante en términos de lo que acabamos de decir, ¿no? Porque minerales e hidrocarburos estarían siendo ahora un valor menor o, perdón, ligeramente mayor. No, miento. 2226. Sí, eso sería 48. Sí, es menor, ¿no? Es menor a ese de la industria manufacturera. Y lo que habría que pensar aquí es que si en 2019 ha llegado a 3.500 casi 3.600 millones, en 2020 a pesar de la pandemia, 3.000 millones, esto ya en 2021 ha llegado a 5.600. Entonces ahí habría que hacer una indagación, ¿no? Preguntarnos qué hay en esta subida. Porque ahí, de nuevo, se podría caer, ¿no? Mi discurso de hace un rato de lo extractivo, de que únicamente seguimos exportando esto. Ahora, esto es en términos de valor, ¿no? Podríamos decir ahí más bien se debería haber reflejado el discurso de que es fruto solamente de un contexto mm, beneficioso, interesante en términos de los precios internacionales, pero aquí hay una subida muy interesante, ¿no? Hay que ver a qué se atribuye, pero ahí ya les da una pista, ¿no? Siempre que estén agarrando y empezando a hacer este tipo de análisis, bueno, ahí ya tenemos pistas para indagar, para encargarnos un poquito de hacer una investigación mayor y decir, ajá, entonces de repente hay algunas versiones que están muy sesgadas, ¿no? Ahora, el volumen, claro, sigue siendo extracción de hidrocarburos porque es lo que prácticamente paga la actividad del Estado, ¿no? De nuestra IEPFB. Pero aquí está interesante ese bloque de hidrocarburos. En importaciones, al revés, estamos importando, eso es un buen indicador, cada vez más materias primas y productos intermedios, ¿no? Esto va de la mano con el discurso de industrialización. Claro, cuando se nota que un país se está sofisticando en eh, su capacidad productiva es cuando va importando más eh, materias primas, ¿no? No importa tanto bienes de consumo, sino más bien importa esas materias primas. ¿Por qué? Porque
Eso significa que ese país está pudiendo transformarlas en bienes y servicios valiosos. Ahora, eso es algo que habría que revisar, ¿no? De dónde está surgiendo esa, esa diferencia respecto a los años anteriores. Y si es, de nuevo, sostenible. Y finalmente, bueno, un pequeño apunte sobre ese sector en particular, ¿no? El hidrocarburífero. El año pasado, justamente como dice ahí, el promedio del barril de petróleo ha estado en $68. Y obviamente a nosotros nos ha venido a salvar, ahí ya tendríamos una respuesta, ¿no? Esta gráfica que estaba por acá. Ya tenemos 1.600 o 1.462 millones en balanza comercial positiva, pero ahí ya nos damos cuenta también de que el precio promedio del barril de petróleo ha subido 73% respecto a 2020. ¿No? Así que bueno, ahí también estaría parte de este contexto internacional muy positivo. Así que, bueno, todos conocemos, ¿no? Desde el 2014, fruto de la crisis de la OPEP, porque le tenía mucho miedo a las energías alternativas, es decir, el conjunto de países principales exportadores de petróleo, agarran un momento y dicen, oigan, está muy bien que estemos ganando ahorita un montón de dinero por la exportación de petróleo, pero la gente se está dando cuenta de que el precio está muy alto, de que los combustibles están llevándose buena parte de los ingresos de las personas, así que van a empezar a buscar alternativas, es obvio. Y ya para ese entonces el litio estaba representando una alternativa que hoy la vemos, ¿no? En varias marcas de vehículos eh, que han decidido lanzar al mercado, pues, propuestas de funcionamiento con baterías, es decir, vehículos eléctricos en vez de que sean a combustible como un gasolina o diésel. Entonces la OPEP eh, reduce artificialmente los precios, bueno, no artificialmente porque ellos tienen un margen bastante atractivo, ¿no? Producción del barril tiene una distancia muy alta en relación al precio, es decir, el costo versus el precio. Y esto lo habían disfrutado durante varias décadas, especialmente desde la crisis de los 70. Pero ya aquí se dan cuenta de que si se mantenía eso iba a ser una visión muy cortoplacista, sino que lo que tenían que hacer era bajarle a su precio para que la gente decida eh, ver todavía a los vehículos a gasolina como algo más accesible y todavía no pasarse a los vehículos eléctricos o a los híbridos, por ejemplo. Entonces, lo que genera una reducción en el precio del barril de petróleo y obviamente a nosotros nos genera esa caída porque nuestros contratos están indexados eh, a, a ese precio. ¿Qué es la OPEP? Es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Em, en economía general o en macro tal vez han escuchado ese término de los cárteles, ¿no? O sea, no en sentido así tan peyorativo como el cártel de droga, digamos, de Medellín, que sé yo, de los 80, de los 90, pero sí se habla de que vendría a ser una especie de cártel porque esto se basa un poco en lo de Porter, ¿no? En los poderes de negociación. Porque imagínense que los países que tienen cierto recurso natural, en este caso el petróleo, agarren y digan en un momento, eh, señores, en vez de que compitamos entre nosotros por quién le ofrece al mundo un petróleo más barato, ¿por qué no empezamos a coordinar? ¿Por qué no empezamos a hacer una especie de contubernio? Así por eso también a veces se les atribuye ese nombre, ¿no? Prestado, por supuesto, del lado, de nuevo, ilegal y delictivo, pero que no tiene esa connotación aquí. Claro que para algunos tiene también dilemas éticos, ¿no? Es como que todos los países que producen petróleo se ponen de acuerdo y dicen, a partir de hoy, eh, este va a ser el precio, digamos, del petróleo. ¿No? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues el resto del mundo tiene que aceptar nomás, ¿no? Porque el resto del mundo no tiene ese recurso, o tal vez lo produce, pero lo produce en una cantidad muy poco significativa en comparación a lo que eh, pueden alcanzar estos países, ¿no? Entonces, si uno ve ahí la barra, ellos dicen, este va a ser el precio, ¿no? Y eso es lo curioso, como les decía, el costo de producción de repente está aquí abajo y ellos marginan todo esto.
Y ahí es donde de nuevo, ¿no? Muere la formulita de que materia prima más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación por un margen de ganancia te da el precio. No, pues, o sea, justamente eso. La OPEP agarra y dice, como todos somos aquí los productores serios de petróleo en el mundo, nosotros podemos definir hasta qué punto llega ese precio. ¿Por qué? Porque tenemos un gran poder de negociación, ¿no? El resto del mundo tiene que aceptar nomás lo que nosotros dispongamos. Ahora, obviamente, en contrapunto a eso sería desde la óptica de, eh, por ejemplo, el país principal ahí es Arabia, Arabia Saudita. Ellos dirían, bueno, el resto de los países hace lo mismo con sus productos, ¿no? Con sus productos y servicios. O sea, si el resto de los países, esto una vez lo leí en relación a, em, no recuerdo el nombre de la autoridad, pero era una autoridad brasilera que estaba en una especie de encuentro, no me acuerdo si era en Davos o en algunos de estos foros que se hacen todos los años, pero le reclamaban, ¿no? Al brasilero, porque le decían que cómo va a permitir que, por ejemplo, se queme la Amazonía o que se incendien algunas partes del pulmón del planeta, ¿no? Son los bosques que tienen los brasileños y también nosotros compartimos esos bosques, esas selvas. Y hasta que no son lo mismo, pero el punto está en lo más macro, ¿no? Pero él respondía que el resto del mundo le seguía exigiendo, entre comillas, una competitividad cada vez mayor para los sectores que sean madereros, de exportación de carne, ¿no? Un poco lo que hemos dicho también sobre la razón de los incendios en Bolivia. Eh, Seríamos pues muy ingenuos si creyéramos que es porque alguien bota la colilla de su cigarrillo o es así algo, qué sé yo, espontáneo, ¿no? Que no se puede controlar. No, pues ahí hay intereses de gente que agarra y dice, oye, hay que expandir la frontera agrícola, entonces quemaremos el bosque. ¿Por qué? Porque hay que ganar plata, ¿no? Pero de nuevo, volviendo a lo de los árabes, es que el mundo ha llegado a sumergirse demasiado en esta lógica y bueno, no sé hasta qué punto ustedes podrían considerar como lógico, como racional, que a costa de seguir ganando dinero puedas destruir el único planeta que tienes, ¿no? Bueno, eso es parte ahí del menjunje y de la complejidad a la que hay que también eh, darle cabida, ¿no? En el análisis de todo esto. O sea, la OPEP no podríamos decir, ah, no, qué malvados que son estos, cómo van a jugar así con el precio del petróleo porque tienen las reservas y los yacimientos, qué sé yo. Pero el contrapunto es que al final parecería que cada país hace lo mismo, ¿no? Desde la propuesta de ventaja comparativa de David Ricardo, es como que a todos nos invitan o nos exhortan a aprovecharnos de la posición que tenemos, más o menos, ¿no? Bueno, eso es algo que hay que revisar. Pero bueno, esa es un poco la explicación de qué es lo que ha pasado ahí en esa caída. El 2020, si se acuerdan, llegó a un precio negativo el barril de petróleo, es una cosa chistosa, pero em, eso demuestra, ¿no? De que lo que en algún momento creíamos impensable, inimaginable, de nuevo vuelvo, ¿no? A la potencia explicativa de los marcos conceptuales. En 2020 había un precio negativo en el petróleo. O sea, ¿qué significa un precio negativo? Que, bueno, el proveedor está dispuesto a pagarte para que te lleves el producto, ¿no? O sea, a ese nivel ha llegado de descabellado y pueden googlear lo que ha pasado a inicios de ese año, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que con los temas de commodities como el petróleo y algunos otros, hay pues costos adicionales, ¿no? Por la logística, por mantener el producto, por transportarlo y demás, así que sería que nos están pagando, pero asumiendo que nosotros vayamos eh, a afrontar todos esos costos. Bueno, exportación de gas natural a Brasil y Argentina. Esto obviamente nos interesa porque ahí, como vemos, la exportación en valor ha caído a pesar de que el volumen no ha tenido un impacto igual, ¿no? Y esto, de nuevo, por los precios, pues, ¿no? Eso se explica por los precios. Ahora, a Argentina ya le vendemos menos de lo que vendíamos antes. Se están haciendo políticas, por supuesto,
por parte de ambos países, que son nuestros principales compradores. Nuestro principal socio comercial es Brasil. Em, pero hay que analizar aquí, eh, no sé si les hace sentido, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un proveedor de algún alimento, ¿no? Que te gusta mucho, lo vamos a dejar así. O podemos ir un poco más profundamente. El que te vende algo que es imprescindible para ti, voy a decir, energía eléctrica. Entonces, lo que hay que imaginarse aquí es que tu proveedor de energía eléctrica resulta que es medio convulsivo, ¿no? O sea, es como que a veces está de buen humor, a veces está de mal humor, entonces a veces se pelea, a veces tiene una crisis interna, ¿no? Entonces vos, como sabes que le compras a él normalmente la energía, está muy bien, hasta ya mantener una relación más o menos sana, pero ya en algún momento te aburres, ¿no? Y dices, pucha, este como que a veces me vende, a veces no me vende y no siempre me hace llegar todo lo que necesito de energía o del alimento, de lo que sea. Entonces yo voy a empezar a tomar políticas para eh, aprovisionarme a mí mismo, ¿no? O sea, vean lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en el conflicto ruso-ucraniano, cuando Europa agarra y toma todas las medidas en contra de Rusia, en contra de Putin, pero no se dan cuenta de que va a ser una muy, muy mala idea no arreglar el conflicto eh, hasta el invierno, ¿no? Pues si hasta el invierno, ahora están ellos en otoño, pero si hasta el invierno no arreglan ese mambo, o sea, imagínense qué van a hacer los europeos occidentales sin el gas ruso para la calefacción de sus hogares. Y ahorita mismo ustedes pueden ver la inflación de países como Alemania está subiendo pues por las nubes porque precisamente la energía y el gas están con precios muy elevados. ¿Fruto de qué? Fruto de que ya los oleoductos, los gasoductos, mejor dicho, no están pues enviando la provisión usual, habitual. Entonces vos te puedes pelear, ¿no? Con tu proveedor, sí, te puedes pelear todo lo que quieras, pero si no ves las consecuencias, el otro obviamente va a tomar sus medidas, ¿no? No se va a quedar quieto. Entonces todo esto es algo que, imagínense que hagan ustedes un trabajito sobre Equipetrol, o sea, hagan un trabajo sobre Chaco, sobre YPF Andina. Entonces tendrían que ver, ¿no? O sea, cómo van a tener una opinión sobre el comportamiento de los flujos en el pasado, los ingresos han estado muy bien, qué sé yo, pero cómo serían para el futuro o cómo tendrían que explicar esta caída, ¿no? En 2014. Entonces uno ahí, teniendo los estados financieros de la compañía, agarraría y diría, ok, no importa aquí, o sea, no es tan dependiente de la gerencia, esta empresa, así de duro como suena, ¿no? Imagínense que uno dijera de una empresa, esta compañía no depende tanto de las decisiones que realizan sus ejecutivos. Y uno diría, pucha, ¿por qué estás hablando macanas? No, no son macanas, sino que en esta compañía, claro que tienes que tener unos gerentes muy, muy competentes, pero también depende de factores muy externos. En ese caso dependen de que, qué sé yo, los precios internacionales del petróleo no se caigan porque si se caen, así uno sea el mejor gerente de la vida, el mejor presidente de YPFB que nos ha tocado en la historia, así ocurra eso, no, pues no puedes hacer nada en contra de estos, eh, diríamos, estas influencias externas, ¿no? Que tú no controlas. Ahora, alguien más canchero me diría, ah, no, pues Lick, pero si fuera tan capo como dices el gerente, hubiera previsto que esto puede pasar. Y ahí de repente, en vez de haber esperado a que haya esta caída, fruto de el precio internacional, que sabemos que es delicado aquí, entonces debería haber hecho unos contratos de futuros, por ejemplo, debería haber hecho unos contratos de opciones para poder seguir vendiendo nuestro gas a ciertos niveles con vencimientos o expiraciones dentro de 5, 10 o 20 años, y ahí no hubiéramos perdido tantos ingresos. Ah, ahí estamos hablando pues, de alguien que ya está estudiando más las cosas, ¿no? Y con mayor profundidad. Porque claro, uno podría agarrar y decir, me lavo las manos porque esto es completamente incontrolable por parte de la gerencia y es simplemente fruto de una oferta y demanda internacional del petróleo. Pero ahí yo ya sé, ¿no? Que hay una posibilidad de usar
instrumentos financieros derivados, ¿no? Que obviamente involucran una mayor complejidad, hay que estudiarlos más, ¿no? Hay que, si en algún momento hemos visto, por ejemplo, la cotización de una acción, ¿no? Así, muy interesante y todo, pero ¿qué ocurre con las cotizaciones de opciones, por ejemplo? ¿No? De contratos de opciones que te dan el derecho, pero no la obligación de comprar o de vender. Y esos contratos de opciones tienen muchísimos strikes a los que ustedes pueden hacer operaciones con muchísimas fechas de vencimiento y esto hace que se vuelva pues muchísimo más complejo el análisis de todo esto, ¿no? Pero nuevamente, si ustedes tienen que hacer una tarea, un trabajo analizando el desempeño o una perspectiva a futuro, les piden una opinión, ¿no? Como analistas así juniors, digamos, o asistentes, entrando a trabajar, pues, seguramente empezando en la escalafón, van a ser asistentes, luego analistas, luego jefes de investigación de área, pero luego les va a tocar una dirección, eh, qué sé yo, ¿no? Más adelante una gerencia. Pero, o sea, siendo asistentes ya tendrían que estar ordenándoselo de repente los papeles al analista, pero están viendo estas cosas, ¿no? Y en algún caso podrían opinar y decir, oye, aquí se podría considerar estos temas, ¿no? Entonces, obviamente no es algo que le afecte eh, a todos por igual, pero ahí, a ver, de repente les cabría una pregunta, ¿no? Em, ¿De qué forma se podrían relacionar esta caída en la exportación de gas natural a nuestros principales compradores con la venta de dulces de la casera que vende en la esquina del monobloc, ¿no? O sea, ¿podrá haber alguna relación entre esta caída y la demanda que va a tener la casera de sus dulces y chocolates eh, en los próximos meses? Bueno, no sé cuál podría ser una relación que se podría establecer ahí. O decimos, no, a la casera no tendrían por qué importarle estos temas porque, por último, la casera es casera de dulces y de chocolates, o de refrescos, no tiene nada que ver con el gas. Bueno, no lo sé, ¿no? Tal vez alguna opinión por ahí. Buenas tardes, licenciado. Buenas, adelante. Bueno, creo que sí tendría una influencia, ya que pues el transporte de los dulces pues también se da mediante movilidades y también varias de las movilidades también andan a gas, ¿no? En algunos casos, y creo que sí tendría una repercusión. Excelente, Sergio. Ahí ya pones una posible influencia, ¿no? Que es el hecho de que las empresas que importan o que fabrican estos dulces y refrescos van a ver afectados sus costos logísticos, ¿no? Si es que el combustible subiera. Pero ahí, suponiendo de que nuestras autoridades decidieran seguir subvencionando, ¿no? Porque ahí es curioso, ¿no? Algunos dicen, pero ¿por qué si esto ha caído, digamos, el precio y esto nos ha significado eh, menos ingresos, qué sé yo? El precio de la gasolina sigue igual, ¿no? O sea, esto es algo que a veces damos por sentado, pues, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de ir al exterior se han dado cuenta muy fácil, ¿no? Oye, pucha, la gasolina es increíblemente cara en otros lugares, ¿no? Salvo que se hayan ido a Venezuela. En Venezuela es, aunque creo que ya no es así, pero sí sorprendía cuando bueno, el litro de gasolina o el galón, si mal no recuerdo, costaba 10 centavos de dólar. Y claro, pues tenías ahí un montón de vagonetas último modelo de lujo y que los usabas para ir a comprar pan, ¿no? Porque no te importaba. Pero bueno, o sea, ¿qué otras afectaciones podrían haber? ¿O se les ocurre, ¿no? Esa caída representa menos ingresos para el Estado, entonces el Estado se vuelve más austero con su presupuesto, ¿cierto? En el presupuesto general del Estado siempre está presente la predicción, la proyección de este monto, por ejemplo, de este precio, que es el barril de petróleo. ¿Por qué? Porque todos dependemos del precio de ese commodity. Porque es importante, porque con ese número pagamos sueldos, digamos, ¿no? A toda la administración pública. Entonces, si se cae ese número y nosotros, como aquí, dejamos de tener los ingresos que teníamos antes, bueno, tenemos que ser más austeros, tenemos que hacer que algunos funcionarios dejen sus puestos porque los tenemos que reducir.
la cantidad de gente con la que contamos en las organizaciones, en las instituciones. Y si hay menos cantidad de gente que tiene ingresos y hay menos cantidad de personas que puedan gastar, bueno, pues la casera de la esquina tiene una demanda menor. Así ella a veces no lo lleve al análisis macro así, ¿no? De repente en algún rato se empieza a preocupar y dice, pucha, ¿por qué estoy vendiendo menos? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal de repente? ¿No? Y se empieza a veces hasta a autoculpabilizar. Eso pasa mucho en algunos entornos, creo, irresponsables de los temas de emprendimiento y de innovación, ¿no? Es agarrar y decir, no, lo que pasa es que no le estás sonriendo al cliente, ¿no? No le estás sonriendo al que está mirando tu tienda. Ah, ok, puede ser, pero más allá, es decir, pensando un poquito más a trasfondo, y ese es el análisis que se exige de ustedes, eh, estamos viendo pues una relación de variables un poco más extensa, ¿no? Entonces, ya sea en lo que dice Sergio o en lo que digo yo, ¿no? Pues hay una reducción en la demanda porque hay menos gente que tiene recursos, entonces si hay menos gente que tiene recursos porque antes tenían un ingreso porque eran funcionarios públicos, ahora no lo tienen, o como fruto de la pandemia, ¿no? Pierdes tu empleo, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, esa gente tiene que sobrevivir, tiene que vivir de algo, entonces también podría ser otra forma de afectación, ¿no? Esto cae, entonces la gente pierde su trabajo y como pierde su trabajo, tienen que dedicarse a algo. Entonces se abren más puestitos de ventas, ¿no? O hay más gente en la calle vendiendo los mismos dulces y los mismos chocolates. Entonces ya es un problema también de competencia, ¿no? Para la señora que está ahí vendiendo en la esquina del monobloc. Ah, también había estado influyendo la competencia, pero ¿por qué pues, más gente está saliendo a vender estos que se copian mi negocio, ¿no? ¿Qué les pasa? Que vayan pues, a pensar en otra cosa. Yo ya estaba aquí, ¿no? Claro, lo que pasa es que, de nuevo, ¿no? Como al principio del año o en el anterior semestre les decía a algunos estudiantes y creo que me miraba medio chueco, pero les decía, el, el, el hecho de que Vladimir Putin decida invadir Ucrania, ¿cómo impacta sus vidas? Y a veces hay esas visiones, ¿no? No importa, pues de ninguna manera influye en mi vida porque él está del otro lado del mundo y a mí no tendrían por qué importarme esas noticias. Y a veces uno lee, ¿no? Ese tipo de posiciones eh, en ciertos lugares, en ciertos entornos. O sea, de nuevo, ahí se acepta si es que no se ha tenido la oportunidad, digamos, de llegar a una educación terciaria como ustedes. O sea, no es en el ánimo de jerarquizar. Las oportunidades y contextos han sido distintas para cada quien, pero no, pues, o sea, ahí no vas a pedir, ¿no? Este atado de cabos eh, minucioso como para agarrar y claro, habían respuestas como que, pues, tiene razón. ¿Por qué? Porque de repente, porque Rusia invade Ucrania, el comercio exterior de la harina empieza a reducirse porque, me doy cuenta de que Ucrania va a tener mucho que ver con la harina global, ¿no? Y si es que la harina de Ucrania se deja de vender, entonces Argentina quiere aprovechar ese mercado y ya no les vende a los que les solía vender, porque ahora prefiere entablar nuevas migas de negocios con otros países y ya no nos vende harina a nosotros. Entonces, como hay escasez de harina en Bolivia, de repente ya el costo empieza a subir porque hay una fuerte demanda y te influye en tu marraqueta, digamos, diaria. ¿No? O sea, y los panificadores salen y dicen ya no podemos producir al mismo precio, todo porque un presidente ha decidido invadir otro país. Entonces, bueno, pensar las cosas, hay quienes de nuevo tienen la postura de que no, pero eso no hay que pensar en lo de otros países porque no nos afecta, ¿no? Todo es interdependiente y es difícil pensar en algo que no esté generando repercusiones, algo como en el efecto mariposa. ¿No? Sí, ahí también como ponen en el chat la globalización, ¿no? Todo es un efecto mariposa. No, pero más bien yo diría, no, eh, sé que siempre digo esto, ¿no? Que hay aspectos que se pueden tomar como oportunidad o también como amenaza, pero a veces también yo sé algo que es como una sobrecarga, ¿no? Algo que nos pesa saber algunas cosas, ¿no? Hay gente que dice, no, yo prefiero la ignorancia porque después me deprimo, dicen algunos. Claro, pero por alguna razón te ha llegado a ti la información y la oportunidad de formarte, y la oportunidad de tener una capacidad de interrelacionar más aspectos, ¿no? De la complejidad de la realidad y no te quedas ahí de nuevo, ¿no? Con uno de los dos lados de la noticia porque ahí te vuelves dogmático. Entonces, sino más bien que es una oportunidad para
y reflexionando y atando cabos en cosas que parecería pues que no tienen relación, ¿no?, con nuestra vida cotidiana, diaria. Ese es un aspecto, creo, de la educación bien importante, saber conectar esto con las cosas que vivimos. Un ejemplo que escuché una vez era bien interesante porque em, hablaban sobre el mercado Lanza, sobre el diseño que tiene el mercado Lanza, y mucha gente, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo concuerdo en que es una estructura fría. Me refiero al tema de temperatura, ¿no? Adentro hace frío. Y claro, algunos pueden decir, ¿no?, que arquitectónicamente es una obra, qué sé yo, que está bien diseñada o tiene una estética de nivel europeo, no, no lo sé, ¿no? Eso es solamente si lo ves desde tu punto de vista, ¿no? Claro, si nos encerramos entre arquitectos, digamos, y decimos que el diseño es lo único que importa y la estética es la prioridad, nos olvidamos de algunas cosas que podrían afectar luego, ¿no? Y que al ser un lugar tan frío, no solamente afecta después al ánimo o a la atracción que le puede representar a los visitantes, es decir, a los que van a consumir, van a comprar ahí, sino también al de las personas que van a trabajar ahí, las que van a estar pues ahí 10 horas al día. Y eso es una manera en la que lo podrías vincular con alguien que ha estudiado, qué sé yo, medicina. ¿No? Y claro, daban de loco, ¿no? Esa vez, porque ¿qué tiene que ver la medicina con la arquitectura? Pero eso es lo que hay que conectar, porque cualquiera que hubiera contemplado mínimamente una postura interdisciplinaria, de preguntarle a alguien que sepa algo de salud, te hubiera dicho, pucha, si ese lugar lo plantean así y se vuelve un bodoque de cemento, va a ser mucho frío adentro y a las vendedoras, por ejemplo, les puede llegar a afectar a los riñones, ¿no? Solamente por la temperatura que tienes ahí adentro. Entonces ahí parece pues que no, es que yo lo mío hasta ahí nomás, ¿no? Demarcado. Yo hasta aquí soy, esta es mi frontera disciplinaria y no voy a ver nada más porque ese es mi rinconcito. Sí, es que gracias a eso es que las soluciones se vuelven un poco eh, estériles, ¿no? En, en un sentido epistémico. Pero bueno, gas natural por destino en el mercado interno. Esto interesante también porque no sé si se lo han preguntado, pero claro, como tenemos un gas, este sí sería subvencionado, ¿no? El gas que pagamos en el hogar. No sé si alguien tiene una factura en su casa que sea de más de 8 bolivianos, pero es lo que en general creo pagamos todos. Y es pues una maravilla, ¿no? Porque gente que te visita de otros países te dicen, pues tienes gas mensual a $1 y centavos. Una maravilla. Pero hace poquito justamente se eh, estipuló que las industrias ya no pueden usar el gas para generar electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean todo este bloque que está ahí, les estarían diciendo a las empresas, ya no lo puedes usar para generar energía para ti, ¿no? Y claro, los industriales salen y dicen, no, pues estás loco, porque esto precisamente es lo que me posibilita llegar al costo que yo tengo. Voy a volver a un ejemplo burdo, digamos una empresa molinera, ¿no? La empresa molinera además tiene sus hornos o sus molinos funcionando con electricidad para fabricar fideos, harina, qué sé yo, pero necesita pues de este gas y este gas tiene un precio demasiado accesible para que su costo no se encarezca. Entonces, ¿qué ocurre? Gracias a ese cambio, ¿no? Que podría parecer, pero solo les va a afectar a los industriales, ¿no? Pues porque ese industrial tiene una estructura de costos que tiene que mantener para poder mantener su precio. Si tú le quitas esa posibilidad de tener energía más barata, y alguien dirá, pero como antes vendían al mismo precio, ¿no? Eso también está interesante. Porque lo que podría hacer el gobierno es demostrar que gracias a que ahora ya podían generar gas a través de eh, los gasoductos y las inversiones que se han hecho en la estatal, entonces se han reducido sus costos y por ende sus utilidades seguramente se han visto enriquecidas. Y ahí ustedes podrían agarrar, qué sé yo, los estados financieros del Molino Andino de los últimos 10 años y ver si es que ha habido ese cambio. Porque ahí, claro, habría que revisar la estructura de costos y en el margen bruto agarrar y decir, ajá, hay un año en el que esto empieza a volverse un margen bruto más alto. ¿Por qué? Y ahí de repente ustedes van a agarrar y la miércoles, esto es, pues nada, que había sido la cosa. Y obviamente nadie dijo nada porque esto
Cuando es para beneficios de uno, obviamente no lo hace notar, ¿no? Pero cuando ya le afecta, estas son las razones por las que estamos viendo, digamos como introducción, estos aspectos, ¿no? Que a veces no los enlazamos o decimos, no, pero pucha, macroeconomía, ¿para qué me va a servir? Yo no quiero, pues, estudiar los modelos. No, aquí es donde ustedes demuestran que son capaces de interconectar lo anterior, ¿no? Pero no olvidemos, nuestro objetivo es maximizar el valor y por ende tenemos que ser capaces de leer e interpretar todas estas vinculaciones. Finalmente, hay solo una, eh, las dos gráficas adicionales, ¿no? Inscripción de empresas 2019-2021. En el año de pandemia, pandemia y todo, podríamos decir, se han inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia 14.500 empresas. Imagínense lo que es eso, ¿no? Y en 2021, 19.800. Así que esto de que Bolivia es un país emprendedor, yo lo sigo manteniendo como una discusión muy abierta, porque no sé si emprendedor es al final simplemente el que hace una actividad económica, ¿no? Porque ahí lo podríamos meter de nuevo al narco en la bolsa del emprendedor y algunos incluso lo admiran, ¿no? Ese es un gran problema de nuestra sociedad, que a veces termina admirando al personaje equivocado por ser muy miope en estos temas de análisis, ¿no? Pero lo que sí podemos concluir es que a pesar de pandemia y todo, se han lanzado nuevos emprendimientos, negocios. Eh, Algunos de ellos pues tendrán, ojalá, el reto de transformar lo que tenemos alrededor. Habría que pensar, ¿no? También si estos 19.800 no son fruto de un discurso de nuevo irresponsable, porque ha habido mucha gente que en los momentos de pandemia ha agarrado y ha dicho simplemente, ah, te has quedado sin empleo, entonces ahora se trata de que tomes las riendas de tu vida y lanza nomás tu emprendimiento. ¿Y por qué digo que es irresponsable? Porque una cosa es que hayas tenido estudios, tengas capacidad de análisis, sepas a lo que te estás metiendo, y otra cosa es que estés empecinando, eh, enficionando, creo que sería la palabra, a personas que no están preparadas del todo para asumir ese desafío, a lanzarse a la piscina, ¿no? Y por supuesto no digo que hay aquí una fórmula mágica, una receta, o que necesites imprescindiblemente tener estudios para hacerlo, ¿no? No se trata de eso, pero hay que tener cuidado cuando a ciertas personas se les da, ¿no? Este discurso facilista de que no es cuestión de lanzarte y punto. Eso también habría que revisarlo aquí, porque, como decía en algún momento, muchos de esos negocios han sido negocios gastronómicos que ahorita ya están pagando el precio de haber subestimado el mundo empresarial. Entonces, si bien se han fundado con toda la ilusión y además esperanza, ¿no? Por reemplazar, digamos, los ingresos que se habían perdido, luego se vuelve peor porque hasta se endeudan, hasta se hipotecan, qué sé yo, sus bienes y claro, ¿no? Y después uno paga la factura, lastimosamente. Pero bueno, sigue habiendo ahí una fuerte tendencia hacia la apertura de negocios. Llegaríamos entonces acá. Em, Solo para mostrarles cuán importante se está haciendo el tema de entender a las empresas, diagnosticarlas, analizarlas desde un punto de vista de modelos de negocio. Solamente ahí estoy mostrando publicaciones de IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos, sino de otras instituciones, son muy reputadas para eh, lograr empaparnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un paper muy interesante que dice que em, la relación entre los modelos de negocio y el reporting financiero, es decir, la preparación de los estados financieros, em, se ha ido integrando a los marcos de las NIF, por ejemplo, ¿no? Cómo se han ido integrando. Y esto va demostrando que, claro, cada vez con más énfasis tenemos que saber primero leer negocios antes de poder considerar como algo universal y estático el modelo de presentación, digamos, del balance o del estado de resultados o del estado de flujos, ¿no? Espero que esto haya quedado claro con la anterior parte. O sea,
Mm, Sabemos que hay algunas pautas, algunos lineamientos, pero que no vamos a encontrar, y lo han visto en sus actividades, porque tenían un supermercado, tenían un concesionario de autos, tenían, ¿qué más tenían? Importadora de materiales de construcción, tenían, eh, ya no me acuerdo, hotel, tenían el DM. Bueno, y dos más, no recuerdo. Pero el punto está en que si ustedes han revisado esos ejemplos, que son ejemplos de nuevo de empresas de nuestro entorno, no tienen pues la misma presentación, ¿cierto? En sus cuentas, o sea, no dice exactamente lo mismo en las cuentas de balance o en las cuentas de estados de resultados o en las cuentas de estados de flujo de efectivo, porque no tiene por qué ser lo mismo, porque cada empresa es un mundo. Entonces, estas preguntas que no las vamos a desarrollar nosotros porque ya son más parte de sus otras materias, pero quiero establecer el vínculo porque solamente si aprendemos a responderlas con la debida solvencia es que vamos a poder aprender análisis financiero, ¿no? No porque quiera encajarles a la fuerza, ¿no? Que tienen que integrarlo todo con el resto de las áreas. Eh, bueno, en el fondo, lastimosamente, sí. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque para algunos, eso mismo que acabo de mencionar de lo interdisciplinario, se da incluso a nivel al interior en bruto, margen neto y margen operativo. O al revés también, ¿no? O sea, yo voy a ser financiero, entonces no tengo por qué saber de segmentación de mercado, no tengo por qué saber de penetración, de volumen por acto, de gasto por acto, o de frecuencia de compra, ¿no? No tengo por qué saber de los KPIs de medición de mercado. Y al final los dos se están disparando en el zapato, ¿no? Los dos están teniendo una visión, una mirada, una capacidad interpretativa muy limitada si deciden hacerse eso, ¿no? Así que, bueno, siempre es un ánimo a la invitación, tampoco es un obligar a que así se vean las cosas. Hay quienes, no, pero es que mi tío es un gran capo en no sé qué, revisar en su momento. Parte de estos marcos que estaban aquí se resumen en estos tres bloques, ¿no? Cómo crea valor la compañía, cómo entrega valor la compañía y cómo captura valor. Entonces ahí, si bien pueden parecer preguntas redundantes, las pueden revisar, ahí están en el material que ya les voy a dejar muy prontito, pero por ahora si quieren, tómenlas como apunte. Cómo produces lo que produces, ¿no? ¿Qué estás ofreciendo específicamente? Ahí hay que recordar un poco a este sabio que era Peter Drucker, al menos para nuestro campo fue alguien muy influyente, y él decía, ¿no? Los clientes rara vez compran lo que los empresarios creen que les venden. Y si recuerdan eso, les va a dar una perspectiva más amplia, ¿no? De los clientes rara vez compran lo que los empresarios creen que les venden, porque a veces el empresario haya sido la gran cosa, sino porque no había más alternativas, digamos. Pero ahí, como su visión es reductiva a veces, él se cree, ¿no? El gran dueño del mercado y que va a ser siempre líder y que puede ya no moverse porque ha encontrado una oportunidad interesante. Claro, luego llega otro que está ofreciendo algo mejor y más barato y estás fuera. ¿No? Entonces, esto va a reflejarse en esta demarcación con lo que vamos a concluir hoy, pero que les va a dar una respuesta, yo creo, a esta pregunta que se suele hacer de cuál sería, no la diferencia, pero la demarcación entre contabilidad y finanzas, por ejemplo, o por lo menos las perspectivas que priorizan que se priorizan en cada lado, ¿no? Eh, una cosa es, aquí vamos a decir, la calidad del desempeño de un negocio y otra cosa es la calidad de la información que ha generado ese negocio, esa empresa, ¿no? Y
De esta manera es que podemos decir, la calidad de la información, que es a la que se va a dedicar más el área contable en cualquier compañía, en cualquier negocio, es la que prepara los estados financieros. ¿Y en base a qué los prepara? A través de lo que decíamos al principio de la materia, a través del registro transaccional, ¿no? Ellos se encargan de definir cuáles van a ser los mejores métodos para poder ir acopiando este registro transaccional, esta teneduría de libros, ¿no? Lo que han aprendido a hacer en sus materias base, los libros diarios, los asientos, los libros mayores, qué sé yo, y ellos van a tener la tarea de que esa información tenga pues un estándar suficientemente alto de confiabilidad, ¿no? Desde que sea preparado con seriedad, de que no sea una contabilidad chuta, entre comillas, ¿no? Yo sé que hay empresas que hasta se jactan de que tienen dos, tres, cuatro, cinco contabilidades, pero aquí hay un grave problema. Porque si esa calidad de la información es baja, entonces no podemos evaluar lo que ha hecho la compañía. No podemos emitir una opinión, un diagnóstico, no podemos decir si al final el desempeño ha sido bueno o malo, porque ya de por sí la información no es confiable, pues. No, no sé si logro transmitir la idea. Pero el punto está en que si tú te jactas de que tienes tres contabilidades en tu empresa, bueno, pues buena suerte midiendo hacia dónde vas. Esa es la razón por la que muchas veces, claro, el empresario viene y te dice, eh, no sé si estoy ganando plata, te dice, ¿no? Así de duro, así de abierto. Y vos agarras y dices, ¿cómo que no sabes si estás ganando plata? Y el otro, claro, te dice, lo que pasa es que yo vendo bien, pucha, siento que a mi negocio le está yendo cada vez mejor, hay más personas que vienen, más clientes y demás, pero al final del mes estoy largado, digamos, en el bolsillo, me cuentan, está volando la polilla, ¿no? En mi billetera. Y ahí, claro, la primera cosa en la que tú te fijas es que, ¿y cómo estás, pues, en qué te estás basando, ¿no? Para decidir, para proyectar el futuro, para eh, tener, ¿no? La base de datos en la que puedes afianzar tu futuro. Y dices, ah, no, pues, pero eso el contador se dedica, ¿no? Y ella te da, pues, una pauta de que eso de ver la contabilidad solamente como un, qué sé yo, un requisito normativo, ¿no? De que si fuera por ti no lo harías incluso. Ahí hay mucho peligro, ¿no? Yo sé que los negocios pueden empezar así, porque muchas veces empiezan por necesidad y, claro, no te estás preocupando tanto de tener ahí tus libros bien pulcros, porque tienes que vender algo, ¿no? O sea, dedicarte a generar ingresos de alguna forma. Pero si lo dejas así, ahí hay un problema. O sea, si ni vamos a, ¿no? Solamente cuando la calidad de la información es, podemos interpretar este lado, ¿no? Que sería la calidad del desempeño. Entonces, aquí están los números, ¿no? O sea, fruto de todo ese trabajo de registro transaccional, la síntesis a la que se llega son los estados financieros, ¿cierto? Ahora, cuando yo ya, digamos, tengo una confiabilidad suficiente sobre esos estados financieros, recién puedo decir, pues, ¿no? Si, aquí ha habido buenas utilidades, o aquí ha habido buena rentabilidad, o aquí ha habido buenos márgenes, ¿no? Es como que aquí la calidad de la información me va a producir que la utilidad es de 2.456, ¿no? Si ese 2.456 ha sido preparado con los métodos adecuados, no hay errores, hay una neutralidad, todas las características que hemos dado de los estados financieros, ese 2.456, vamos a decir, tiene buen estándar de calidad. Pero nosotros ya en términos de desempeño vamos a decir si está bien, está mal o qué es lo que significa de alguna manera ese 2.456. No sé si me dejo entender con la diferencia, ¿no? Pero ya ahí ustedes dirán, 2.456, pero el año pasado ha sido 1.000. Entonces esto está muy bien.
Sí, pero la competencia ha sido 7.000, ¿no? O sea, la utilidad de la competencia es 7.000. Ah, entonces está muy mal. Ah, sí, pero lo que pasa es que nosotros hemos sufrido un incendio. Ah, entonces está muy bien. Sí, pero ese incendio ha sido cubierto por el seguro. Ah, entonces está muy mal. Bueno, ahí vamos a ir añadiendo un montón de aspectos porque igual con las métricas, ¿no? Los ratios que nosotros vamos a utilizar, digamos, nos llevan a que nuestra liquidez corriente está en 2.15, ¿no? Estamos basándonos en esta calidad de la información de que la liquidez corriente, ahorita no le tiren tanta bola a qué es liquidez corriente, pero digamos que es 2.15, ¿no? Esa es, esto es un hecho. A los contables les gusta ese dato, ¿no? O ese término, es un hecho, es un fact. El fact te ayuda, ¿no? A saber que la información está debidamente respaldada, es solvente. Ya tenemos ese 2.15, entonces la calidad del desempeño, que esta sería la perspectiva del analista financiero, o el que ya está orientado a la toma de decisiones en finanzas, va a agarrar y va a decir, ajá, ese 2.15 es confiable, entonces ya puedo decir si es pues un nivel adecuado o es un nivel paupérrimo de liquidez en la compañía. O sea, este ya va a decir, ese 2.15 es buena noticia o es mala noticia, mientras que de este lado nos van a decir, es 2.15, ¿no? Y aquí obviamente se va a formar esta línea que no quiere decir, ojo, no quiere decir algo que no quiero que se malinterprete. No significa que el que está haciendo este trabajo no sepa o no pueda aprender a hacer este otro trabajo. Y viceversa, el que hace este trabajo no significa que no sepa o que no pueda aprender este otro trabajo. En general, hoy en día, con todo lo que hablamos de interdisciplina y demás, sería pues muy débil este señor si es que no supiera cómo funciona este lado, ¿no? La razón por la que ustedes, digamos, han tenido materias de economía y contabilidad, de repente algunos les han hecho sufrir o les han hecho amar este rumbo, y hay posiciones diversas, ¿no? A algunos les ha gustado, a otros no les ha gustado, pero el punto es que lo que ustedes necesitan es pues el entendimiento de la mecánica que hay por detrás de toda esa lógica contable. De repente ustedes no vayan a hacer contabilidad, pero necesitan entender cómo funciona la mente de toda esta área en las organizaciones para que ustedes sí puedan aprovechar lo que producen, porque ahí justamente creo que justo hacen la pregunta a través del chat, dice, ¿cómo se sabe que tiene calidad de la información? Eso es lo que vamos a revisar en la siguiente sesión. Y obviamente nosotros, para dar una antesala solamente, em, no podemos estar plenamente seguros. Ahí lo que tenemos que hacer es basarnos en lo que en su momento hablamos, ¿no? El dictamen de un auditor independiente, es decir, un tercero que viene a hacer toda la revisión de cómo se ha preparado esta información y anualmente nos dice si es que esa información es o no es confiable, pero si no quisiéramos esperar, digamos, ese reporte que se hace además una vez al año, y ahí volvería yo a insistir en que hay algunos que dicen, ah, qué macana, otra vez hay que pagarle a la auditoría para que hagan su trabajo, ¿no? Algunos lo ven, ese trabajo de auditoría, como una, qué sé yo, burocracia innecesaria, ¿no? Como un requisito que sobra, cuando en realidad les da pues muchas veces la oportunidad de saber si es que hay gente en la empresa, en la compañía que se está pasando de, vamos a decir, descarada, para dejarlo en algo limitado. Pero también van a haber algunos criterios, ¿no? Y estos los vamos a dejar como sugerencias el miércoles, para que ustedes luego, como principalmente estarían orientados a este lado, hay algunas señales, ¿no? Algunos elementos que cuando uno los mira, se va dando cuenta, ¿no? No vamos a poder concluir definitivamente que aquí hay transacciones ficticias o fraude incluso, pero nos van a dar algunas pautas para que podamos tener en cuenta, ¿no? Posibles señales de alerta le vamos a llamar, ¿no? Cuando veo, digamos, un cambio muy drástico de esto en otro, cuando veo que las cuentas por cobrar se mueven de una forma muy volátil en ciertos momentos del año, cuando el negocio es estacional, ahí me puedo dar una alerta. Pero eh, vamos a dejarlo por aquí por ahora porque el tiempo se nos ha agotado. Así que el día miércoles completamos esto. No sé si habría alguna duda, consulta hasta acá.
Sí, ese costo va por parte de la empresa, el de la contratación de un auditor independiente. Hay más de 400 firmas de auditoría en Bolivia, así que también ahí hay lastimosamente, ¿no? Como hay tantas firmas de auditoría, a veces algunas están dispuestas a incurrir en ciertas conductas poco éticas, ¿no? Es decir, para que me contraten, yo voy a decir lo que me diga el cliente en su dictamen, ¿no? Entonces, imagínense eso. Pero bueno, por ahora los voy a dejar en una interrogante. El miércoles continuamos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta entonces.